Buenos días una vez más, estamos aquí en nuestra clase de adoración de siervos y en este día tan especial estamos transmitiendo desde nuestra sede aquí en Sabadell con nuestra querida decana, la doctora Cami, que ella va a estar hoy compartiendo la clase y teniendo este tiempo conjuntos. Bienvenida, Cami, Dios te bendiga, un placer tenerte entre nosotros. Gracias, pastor, y gracias a todos por recibirme en vuestras casas. Hoy tenía el deseo de venir a compartir esta clase con usted, pastor, porque surgieron muchas dudas a raíz de la última lección que tuvimos de adoración de siervos, y creo que esta clase va a ser muy interesante, así que los que quieran tomar apuntes, bien, si necesitan hacer una pausa o volverlo a ver más tarde, sería bueno, porque vamos a enseñar principios muy importantes a la hora de estudiar la Escritura. Eso es, y esas indicaciones que das es muy importante, porque además, como está siendo grabada, puedes parar el vídeo, tomar las anotaciones que desees, y para nosotros está siendo una tremenda bendición compartir esta información que, como nuestra decana ha dicho, produjo algunas preguntas, algunas inquietudes, y también muchos nos escribieron diciendo: wow, gracias, nunca había visto eso antes, ha sido una bendición para nosotros. Pero, ¿qué pasa con este pasaje y con este otro? Y ahí es donde hoy vamos a resolver dudas, y estoy seguro que va a ser de muchísima bendición. Así que vamos a empezar esta clase y vamos, si acaso, a orar primeramente, encomendarnos al Señor. Por supuesto. Claro, y después de esta oración, nuestra decana Cami Tomasini tomará la clase y la desarrollamos con bien, todo su potencial. Pues vamos ahora, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias en este día tan hermoso que nos das de abrir las Escrituras, ver lo que el texto dice. Y, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, para aprender de ella y para vivirla, Señor, vivirla con todo nuestro corazón. Gracias por nuestra hermana Cami Tomasini, Señor, la decana de la Fundación Bíblica. Gracias por su arduo trabajo y dedicación para que hoy también podamos tener esta investigación, este estudio, que sin duda alguna va a traer mucha luz y conocimiento a aquellos que desean aprender. Dirígenos, bendícenos y bendice también a nuestros estudiantes. Gracias por ellos. Gracias, Padre, por ese grupo cada vez mayor de personas que están encontrando en este ministerio respuesta a sus preguntas. A ti nos encomendamos y te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿no? Este es un tema un poquito, va a ser a lo mejor un poco extensa la clase, pero vale la pena. Muy bien, pues vamos a intentar cubrirlo, si no todo hoy, en 2 ocasiones, pero queremos cubrirlo bien. No hay prisa en ese sentido. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a las notas. Sí, la duda surgió acerca del pasaje de 1 de Timoteo 2. ¿Quiere leerlo, pastor, por favor? Sí, en el versículo 9, donde dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gracias, pastor. Pues bueno, como ya se ha hablado antes en todas las clases que hemos tenido en el aula del Grupo Internacional Hoy Apegados a Él, todo buen estudiante, y los que están aquí presentes, que muchos de vosotros ya sois estudiantes de teología, saben perfectamente los principios de estudio, pero hay algunos que hemos pasado por alto. Así que volvamos a repasarlos. Eso es. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener claro es cómo está mi relación con Dios. ¿Realmente soy un pámpano o voy por mi cuenta? ¿Sí? ¿Estoy frío? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? A veces decimos mi vida espiritual. No, un ser humano no está fragmentado, somos una unidad. Entonces, ¿cómo está mi vida en su totalidad delante de Dios? ¿Por qué? Porque la vida en su totalidad se refleja en su totalidad en todas las cosas cuando estamos apegados a Él. Y todo es todo, en todo lugar y en todo país, como a veces hemos dicho.
Entonces, punto número 2. El estudiante que va a acercarse a la escritura a buscar algún tema en particular tiene que despojarse de todo prejuicio, ¿sí? De todas las cuestiones que tiene ya anteriormente, ¿sí? Si viene de un camino tortuoso de la oveja torpe, me quito de ese, me despojo de todas esas cosas, ¿sí? Me descalzo y me visto de Cristo. Eso es. Me acerco como un niño a aprender. Este es el punto número 3. Después de que yo me estoy asegurando de que ya no tengo prejuicios, que intento descalzarme de todas esas cosas, me voy a hacer algunas preguntas en cuanto al texto dirigidas al Señor. ¿A quién va dirigida la carta o el libro que voy a estudiar? ¿Cuál era el contexto histórico, cultural, social, espiritual, político? Esta iglesia o pueblo, ¿sí?, al cual está dirigida esta carta o libro, ¿cuál era el problema que estaba enfrentando? Necesito conocer todas estas cosas para saber qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Y hago un inciso ahí, perdona Cami, es que estas cosas que estás aquí hablando, las hemos hablado ya en el grupo internacional, hoy estamos apegados a él. Si no formáis parte de ese grupo, os invito a que podáis formar parte también de este grupo que cada día está estudiando las Escrituras. Pero estos son principios básicos de una buena hermenéutica, de una buena interpretación bíblica, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a veces se omiten las 3 primeras o 4 que acabamos de mencionar, cuando son realmente el fundamento de las siguientes. Correcto. ¿Sí? Sobre todo ahí en el corazón, en mi relación con Cristo. Sí, y quitemos cómo está mi vida espiritual. No, el hombre es una totalidad. ¿Cómo está mi vida con Dios? Eso es. No olvidemos eso. A partir de ahí vamos a investigar entonces qué estaba pasando en Éfeso. La iglesia de Timoteo entonces se encontraba en una ciudad llamada Éfeso. Ahí tenemos la locación exacta, el momento geográfico nos da ya información. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo, el centro de culto a Diana o Artemisa. Algunos nos sonará más conocido Artemisa o Artemis que Diana, ¿no? Eso es conocida en la Biblia como Diana de los Efesios, ¿verdad? Sus famosos libros de magia, ¿sí?, los Ephesia Grammata. Sí. Estos eran caracteres mágicos, pues los efesios eran muy dados a la magia, a los sortilegios, a la astrología judiciaria. Se llamaba también así las letras mágicas escritas sobre la corona y la cintura y los pies de la estatua de Artemisa o de Artemis o de Diana en Éfeso, ¿sí?, en las que el que las pronunciaba obtenía al momento todo lo que deseaba. La pronunciación de estas era rara y parecía una lengua extraña sin sentido. Simplemente en esto que acabamos de estudiar. Perdón. Ahí habrá que hacer un corte. Sí, o te quito el reloj. Me estaban haciendo una llamada, estaba mejor que no. Bueno, vamos a volver a grabar a partir de... Se llamaba también así, ¿vale? Y hacemos ahí el corte. Se llamaba también así las letras mágicas escritas sobre la corona, la cintura y los pies de la estatua de Artemis, Diana o Artemisa en Éfeso. Pongamos mucha atención en lo que viene a continuación. El que las pronunciaba obtenía al momento todo lo que deseaba. La pronunciación de estas era rara, parecía una lengua extraña y sin sentido. ¿Por qué digo que hay que poner mucha atención en esto? Porque esta enseñanza hasta el día de hoy sigue vigente. Y no precisamente con estos libros de astrología y magia, la ¿sí? Ephesia Grammata, no, con la misma escritura. ¿Cuánta gente no dice, este versículo a mí me sirvió mucho? ¿Qué es eso? ¿Acaso son un hechizo? ¿O un mantra? ¿Cómo estamos tomando la palabra de Dios? Pero fíjate que estamos hablando del cristianismo, de nuestras iglesias, que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían con la Ephesia Grammata.
dando ese poder al pronunciar esas palabras. Sí, no solamente eso, es que hay dos, el péndulo se mueve hacia un lado y hacia otro. Están aquellos que dicen, este versículo tú lo dices en la mañana o todo el día, o te lo apropias y ya verás cómo te sucede esto, aquello, o obtendrás esto, o tendrás incluso paz. La oración de Jabes me viene a mente, por ejemplo. Tú la rezas, la oras, o llámale como quieras, porque al final de cuentas es un rezo por... Repetir, correcto. Sí, y ya verás. Y por el otro lado del péndulo está el poder en lo que repites, ¿sí? Si tú lo repites, eres capaz hasta de invalidar el poder de Dios y su plan perfecto y su voluntad y todo el consejo divino con el simple hecho de repetirlo. Ay, mira tú. Y esto que dices es curioso porque he escuchado incluso creyentes decir, ay, no digas esto, o no digas aquello, o di aquello para que pase. Es lo mismo. Es el mismo principio que viene ya de la ciudad de Éfeso, con estos libros de magia, ¿verdad? Así es. Y por el otro lado tenemos la pronunciación de estas, que era rara y parecía una lengua extraña sin sentido, que a su vez tenían tantísimos problemas en Corinto. Me suena a las iglesias de hoy en día, cuando se repiten cierta jerga que se llama lenguaje angelical, así lo llaman. Ya, el problema está en que lo repetían estas sacerdotisas y toda la gente que estaba en el templo de Artemisa, pero también es curioso, en otros grupos religiosos, como el Palo Mayombe, el vudú y todos ellos, también se han hecho estudios de esta glosolalia extraña, que no se entiende nada, ¿sí? Entonces, ¿quién va a determinar quién es quién? ¿Sí? ¿Es el Espíritu Santo o es el demonio? Eso, bueno, vaya... Nunca vimos a Cristo hacer una cosa semejante. Nunca. Y la glosolalia, como bien dices, se produce en diferentes campos, incluso religiosos, de diferentes grupos. Pero miremos de dónde viene. Ya aquí, en Éfeso, tenemos ese principio de la glosolalia a través de estos Efesia Grammata. Exactamente. Así pues, entonces pasemos al siguiente punto. Éfeso era un puerto orgulloso, rico y activo, rival de Alejandría y Antioquía de Siria, construido cerca del santuario de una antigua diosa antoliana de la fertilidad. Éfeso se convirtió en el centro de culto oriental. La deidad antoliana había sido asumida por griegos bajo el nombre de Artemisa, la Diana de los romanos, representada grotescamente con una cabeza torrada y muchos pechos. Ya todos ya con esto de los pechos ya más o menos la identificarán. La diosa y su culto hallaron expresión en el famoso templo servido como la Afrodita en Corinto. También ya algunos bien la conocen, la Afrodita, ¿no? Totalmente. Recuerdo en el Museo de Arqueología ahí en Israel que tienen la estatua esta original, traída desde Éfeso, desde la ciudad, y realmente es grotesca, es grande como una persona normal, o sea, 1,60 m más o menos, no recuerdo la altura, pero fíjate aún hoy en día. Y había además ahí alrededor de esta diosa varias sacerdotisas, que ya hablaremos más acerca de ella. Vamos a ver qué nos cuenta Lucas en Hechos 19:17. ¿Lo quiere leer, pastor? El versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y estos libros de magia que fueron quemados delante de todo eran precisamente la Efesia Grammata. Libros muy costosos, ¿sí? Que además eran las raíces, no solamente, y ahora lo vamos a ver más adelante, de su vida espiritual. No, era todo lo que es ellos. Esto es interesantísimo, ¿eh? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esos eran la Efesia Grammata. Era la Efesia Grammata.
También era conocida por ser un lugar estratégico en cuanto a comercio se refería. Sí. En esta ciudad había una comunidad judía y contaban con su sinagoga. En Hechos 18, 18, déjame leer. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Así es, lamentablemente estos eran de un corazón bastante duro. Estaban más aferrados a sus tradiciones judaicas, a la cultura de Efesio. O sea, tenían un fundamento demasiado enquistado en su corazón. Y más con ese contexto que estaban viviendo, un contexto cultural, social, pero además lo mezclaban con la religión judaica, y esa mezcla hacía que sus corazones se endurecieran. Claro, y además para ellos lo primordial era lo que otros habían dicho. Y ojo con lo que vamos a estudiar este día, porque tendremos que tomar decisiones, ya lo iremos viendo. En Hechos 19, versículo 8, si lo quiere leer, pastor, en que acabó todo. Sí, porque esto fue wow. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Quiere, por favor, continuar con la lectura? Porque es muy interesante. Sí, dice, después de ser expulsado de la sinagoga, Pablo tuvo reuniones en una escuela por más de 2 años. Y vemos que él va al mundo académico, está discutiendo con personas que conocen también estos escritos. Y eso lo vemos en el versículo 10 al 19, si lo podéis continuar, hasta que el tumulto incitado por el platero Demetrio, ahí viene el problema, hizo aconsejable que saliera de la ciudad. Lo vemos en el 21. Para este entonces habían ya pasado 3 años en Éfeso. El versículo 31 nos da la aclaración de esa información. Probablemente había establecido un sólido centro de estudios cristianos donde se podía enseñar el mensaje a otras ciudades de la provincia de Asia. Esto finalmente dio fruto. Esto era la obra de Dios que da fruto. Así es, porque de ahí surgieron varias iglesias cristianas. Colosenses, y en Apocalipsis también los vemos, ¿sí? Desde el capítulo 2 al 3:22. Las cartas. Exactamente. Las cartas a las iglesias. Por lo tanto, Éfeso era un centro neurálgico en donde estaban ocurriendo muchas cosas con relación al pensamiento, al espíritu de esa época. Puede hacer un paralelismo con Nueva York, Barcelona, Madrid, esas ciudades cosmopolitas, diríamos, ¿verdad? Por así decirlo, sí, con sus respectivos problemas espirituales, políticos, sociales, de pensamiento, etcétera, que nos van a modificar la forma en que vemos el mundo y entendemos las escrituras. Por eso tenemos que despojarnos una y otra vez. Un asunto complicado para muchos, todos nosotros nos cuesta trabajo. Así pues, durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la epístola a los Efesios y probablemente hizo otra visita a la iglesia después de su liberación en 1 Timoteo 1:3. El templo de esta Artemisa, Diana, tenía 4 veces el tamaño del Partenón en Atenas y estaba entre las 7 maravillas del mundo. Ha de haber sido una belleza de lugar. Tremendo edificio. Dentro de la estructura del templo había más o menos 117 columnas, aunque algunos deben de pensar que tenía 127 porque Plinio en alguno de sus escritos dice que tenía 127, pero no es Podría así. haber sido un error seguramente de Plinio. Unos 20 metros de altura y 36 de las cuales tenían esculturas de tamaño natural en la parte inferior. Era el centro de grandes festividades que atraían a muchos visitantes, especialmente durante el mes Artemisos, que era marzo-abril.
curioso como ahora, ¿verdad? Como ahora. Yes. Interesante. Interesante. Sí. Vamos hilando cómo todo ese problema lo seguimos teniendo hasta nuestra actualidad. ¿Sí? Y en ese mes justo fue cuando se hizo el tumulto contra Pablo, porque era un día precisamente muy señalado para Artemisa. Ahí viene el problema, en estas fechas. También es curioso que era el lugar donde se guardaban los tesoros de la gran asociación bancaria que hacía famosa Éfeso. Entonces no solo era un centro religioso, era ya un centro económico. Su objeto principal de culto pues era una imagen de la diosa Diana hecha de madera negra de olivo, de acuerdo con ciertos eruditos, o de hierro meteórico según otros. Esto, perdona que te interrumpa, me hace recordar la moreneta aquí en España. También sé que hay... Justo eso. Cuando he leído esto de wow. Ajá. Porque de hecho de ahí viene Semiramis también. Sí. Es que todo viene desde Nimrod con Semiramis hasta la fecha. De ahí nace este culto. Nada más que va cambiando de nombres, pero es la misma. Incluso las imágenes en muchos de sus detalles son muy semejantes, muy semejantes. Esa mujer con un bebé que está sentado sobre su regazo, por ahí va la cosa. Y con las estrellas, pues Diana también tenía estrellas y cositas así, ¿verdad? Que después en otra clase se puede tocar. Hablaremos de ellos en otras clases. De esta relación, ¿verdad? En Hechos 19:35, es que entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Como se la consideraba una diosa de la fertilidad, pues su imagen mostraba muchos pechos y era muy respetada, no solamente por cuestiones espirituales, como ya lo estamos viendo, había todavía más. El templo estuvo originalmente en el centro de la ciudad y construida sobre suelo aluvial. Tenían problemas también de inundaciones precisamente por eso. Pero esto nos muestra la importancia para la ciudad de Éfeso de esta diosa, la centralidad del templo. Toda la vida económica de la ciudad giraba en torno a ella. Sí. Es un dato importante también a tener en cuenta. También en Éfeso había un grupo de artesanos que trabajaban en plata, réplicas de templete de la diosa Artemisa, los cuales vendían a los peregrinos venidos al santuario. Los plateros vieron en la prédica del apóstol una amenaza a su lucrativo negocio. No ha cambiado mucho esto. Lo que va, lo que originó una revuelta en su contra liderada por Demetrio. Y el apóstol debió salir de Éfeso rumbo a Macedonia, y esto lo podemos leer en Hechos 19, en el 21 al 40, ¿sí? En el 20, habiendo dejado al frente de esta iglesia, ¿a quién? A Timoteo. A Timoteo. ¿Con qué se iba a enfrentar el joven Timoteo? Con una sociedad que estaba sumamente influenciada por el culto a Artemisa, o Diana Artemisa. Ahora, viendo este dato, yo puedo imaginarme para Timoteo mucho más ahora y entenderlo mucho más ahora, habiendo sido pastor yo mismo ya por varios años y empecé siendo muy jovencito, con 20 y poco, la presión de ser pastor en una ciudad grande, económicamente poderosa, centrada en una falsa religión, donde esa religión, la mujer tiene un papel extraordinariamente importante y además hay ahí una mezcla, como vamos a estar viendo, que llega a influenciar el cristianismo. Así es, por eso también Pablo le dice a Timoteo: en nadie tenga en menos tu juventud. Eso es. Porque se está enfrentando a un titán, ¿sí? Y en términos espirituales, a un verdadero demonio disfrazado de una diosa llamada Diana o Artemisa. Durante su permanencia en Éfeso, Pablo escribió las epístolas pues a los Corintos, la primera, Gálatas y tal vez la carta a los Filipenses. Bien ocupado Pablo. Estaba muy ocupado en Éfeso. En el primer siglo, Éfeso entonces era una ciudad moribunda en un sentido moral, espiritual, viviendo como
Atenas, de su reputación, un curioso lugar donde se reunían las antiguas y nuevas religiones de Oriente y de Occidente, igualito que aquí, lo vemos, ¿verdad? Sí. Cómo están resurgiendo un montón de religiones de misterio de aquel entonces, nada más que masterizadas, con nuevas palabras, pero al final ahí está y ahora lo vamos a ver. Regresan siempre a lo mismo, esas religiones del misterio, como así se conocen, que hoy en día han tenido tanta popularidad a través de la nueva era, por ejemplo. Sí. El naturalismo, Gaia, el regreso a la tierra. La adoración a los animales, que ahora esta hipersensibilidad, ¿verdad? De sacar videos con gatitos jugando y abrazándose, sí, son muy carriolas bonitos, y todo esto, ¿sí? Al punto de poner a los animales por encima del hombre. Ahí está el problema. La decadencia entonces de Éfeso era una enfermedad moral y es posible detectar en la epístola, de la decadencia de Éfeso en Apocalipsis, ¿verdad? Un toque de cansancio que caracteriza esa vida decadente de todas las personas, su espiritualidad, su moral, su pensamiento. Así pues, Diana o Artemisa era la diosa de los cananeos. ¿Desde dónde? Pues ya lo hemos dicho. Todo se une, tenemos que ir al pasado. Al final terminas en Génesis realmente. Sí. Pero todo se une, tanto lo bueno como la apostasía que estamos viendo en Éfeso regresa a ese punto. Y ha ido masterizándose, tomando diferentes nombres, lo que sea, pero hasta el día de hoy lo tenemos. Y si no estamos apercibidos de ello, tenemos un serio problema, porque creyendo estar bien, que no caigamos. Por eso el estudio serio de las Escrituras es tan importante. Correcto. Porque la primera persona que tenemos que averiguar si está bien o mal es nosotros mismos. Si estamos contaminados o no, y empezar a reconducir nuestro camino. Sí, es como cuando en un laboratorio tienes que hacer una prueba de laboratorio, tú mismo puedes contaminarla, y es aquello que dice, ¿no?, que el observador puede contaminar lo observable. Nos pasa lo mismo con la Escritura. Si no tenemos todo nuestro ser, una vida correcta delante de Dios, nuestra percepción de las Escrituras va a estar contaminada. Va a haber un problema ahí. Claro, porque si yo tengo como base de mi enseñanza lo que dijo en este caso Demetrio, por ejemplo, todo lo que voy a aprender va a ser pasado por el filtro de Demetrio. Todo lo que aprendí en mi seminario, todo lo que... No, tengo que despojarme de eso y venir como una niño delante de Dios. Entonces, Diana y Artemisa era la diosa de los cananeos, adorada a lo largo de la costa marina, desde Ras Shamra, ¿sí?, que es el Ugarit, hacia el sur por Fenicia y Filistia. Es común encontrar el plural Astartes y se refiere por lo general a los ídolos que la representan. Su querido esposo masculino, su amado esposo, era aparentemente Baal, que era a su vez el Nimrod que vemos en las Escrituras. Eso es. Y ambos eran adorados en ritos obscenos, como todo lo propio de Satanás, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a ver qué papel entonces tenían las mujeres en el templo de Diana. Rick Sterland, en su libro Pablo, Artemis y los judíos en Éfeso, escribe sobre los papeles de las mujeres en los cultos paganos y cita de los principales estudiosos. Muy bien. Tenemos una referencia importante aquí. Tenemos ahí unos datos que nos vienen dados por un erudito histórico. Sí. Muy bien. En términos de la vida de culto en Éfeso, está claro que las mujeres desempeñaron un papel significativo y ocuparon cargos importantes en muchos cultos. La mitología de Éfeso, incluyendo el mito de que Éfeso fue fundada por mujeres guerreras conocidas como ¿qué? Amazonas, de ahí salen las amazonas. Entonces esto reforzó su estatus en el culto de Artemis. Según Pausanias, desde los primeros días, si no originalmente, las mujeres amazónicas residían en el lugar sagrado y realizaban rituales a Artemis, ¿sí? La actividad culta para las mujeres fue más prominente en Asia Menor
que, bueno, la actividad culta para las mujeres fue más prominente en Asia Menor que en otros lugares, según William Ramsay. También, Ramsay, que fue un erudito, o sea, esta es una fuente importantísima de mencionar. Sí, algunos estudiantes de teología ya lo saben y lo conocen bien, claro. Kersey señala que las 15 mujeres que eran archieriai, nombre raro en griego, que son realmente los principales sacerdotes o sumos sacerdotes o sumos sacerdotisas, ¿sí? Claro, en este caso sí, porque eran ellas, eran las sacerdotisas superiores, ¿no? Sí, bueno, de hecho no existían varones, eran ellas. No. El mismo Will Durant nos comenta esto, y recuerdo ahora, pensando en él también, lo mismo pasaba con Venus, que incluso en su templo tendrían sacerdotisas y se dedicaban a la prostitución de adoración. Lo mismo está pasando aquí. Porque es la misma diosa, nada más que con otro nombre. Eso es. Y el culto va variando. Ese es el problema del cristianismo cuando se sigue a hombres o se levantan estandartes de hombres o seminarios en lugar de que sea Cristo. Cuando no se sigue a Cristo y se lucha porque Él sea la preeminencia en la vida cristiana, perdemos todo. O como grupo, ya estamos caminando por un sendero muy espinoso que nos puede llevar a serios problemas delante de Dios. Así pues, en Éfeso es el grupo más grande conocido de cualquier ciudad, ¿sí? Al menos algunos tenían el título por derecho propio y no dependían del título de sus maridos. ¿A qué me quiero referir? Que al ser las mujeres, las sacerdotisas, el papel principal, tanto a nivel político, que ya lo vamos a ver, como espiritual y económico, el hombre no tenía ninguna injerencia. Ahora déjame ver si entiendo bien esto para también remarcarlo. Estamos hablando de que hay amazonas, empiezan ahí en Éfeso. Estamos hablando que ahora tenemos un grupo de sacerdotisas de alto nivel y estamos viendo que los maridos de estas mujeres, también como nos recogen los historiadores, no pintaban mucho en la historia. No, ellos simplemente estaban al servicio de las sumos sacerdotes. De las amazonas. De las amazonas. Estamos haciendo perfiles aquí, es interesante. De las mujeres maravillas, porque los que ven DC Comics, o no sé si es Marvel. Creo que, no sé, o Marvel, uno de los dos de las películas. La Mujer Maravilla viene precisamente de las amazonas. Buena imagen. Una mujer súper poderosa, ¿sí? Que además tiene ese lazo de la verdad y todas las cosas. Pues por ahí va la cosa. Ahí está. Las mujeres entonces eran prominentes en los cultos de Artemis como sacerdotisas, y el culto de Gesita Boulaía en el centro cívico de Éfeso, se sabe que la posición influyente de estas sacerdotisas, ¿sí? Que son las pitanus, fue sostenida ¿por quién? Por mujeres. Por ejemplo, tenemos en la historia registrada a Claudia Trofime, a Favonia Fasilla, que era a la vez Pitanis y Gimnasio. Uf, qué nombre, Gimnasiarcos. Gimnasiarcos. Supongo que se pronuncia así. Esto está registrado en la historia, Y están ahí los nombres. Recordaba ahora también los oráculos de Delfos, la misma historia. Varias mujeres que tienen visiones, sabemos que es por los gases que desprendían en esa cueva, la importancia de las mujeres en la enseñanza religiosa dentro del mundo griego antiguo y en especial en la ciudad de Éfeso. Y ahora vamos a ver de dónde nacen todas estas cosas. Así que una pitanis era un sacerdote o sacerdotisa que ministraba en el Pritaneion. El Pritaneion era un edificio administrativo grande situado en una posición central en el ágora, ¿sí? superior, y era el hogar de Gestia Boulaia, con fuego sagrado de la ciudad. Paul Trebilco dice que en Asia Menor 28 mujeres eran conocidas, ¿sí? en haber ocupado la posición de Pritanus, una posición de muy alto rango que involucra las finanzas y la vida cúltica de la ciudad.
Ahora, si son 28, hemos mencionado, ¿no? Estamos hablando una detrás de otra, porque una era la suma sacerdotisa, o sea, por 28 generaciones de mujeres que estaban desarrollando este lugar de pretorios. Sí, es que era muy alto nivel. Sí. Aunque tenemos evidencia para 28, puede haber habido aún más mujeres que ocuparon esta oficina. Sí, sí, sí. En su comentario sobre Efesios, Clinton Arnold explica que Prytanis era, fíjense, similar al alcalde de una ciudad, y este titular de la oficina presidió el consejo de la ciudad. Uf. O sea, no estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de mujeres muy importantes, muy influyentes, que gobernaban, eran las amazonas. Totalmente. Así que, nada más con esta primera introducción, tendríamos que ir entendiendo por qué está escribiendo esta carta Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, que estaban ¿en dónde? En Éfeso. En Éfeso. ¿A qué se estaban enfrentando? Pues a las amazonas, que las amazonas estaban metidas en todo. Mundo económico, político, social, y sus maridos cero a la izquierda. Y los maridos, espiritual, correcto. Sí. Religioso. Así pues, la sacerdotisa de Artemis aparece como el principal funcionario del culto, ¿sí? En el 104 tenemos este registro del año Dominus, ¿verdad? Ella estaba a cargo de la liturgia del culto, y varias sacerdotisas diferentes afirmaron haber celebrado los misterios durante los siglos I y II. Estas sacerdotisas provenían de familias, y ahí que hay que poner atención porque vamos a ir entendiendo todo este pasaje. Recordad, tener abierta la escritura en el pasaje que estamos estudiando, ¿verdad? Estas sacerdotisas provenían de familias locales de riqueza y estaban representadas en inscripciones diseminadas por toda la ciudad como hijas y esposas de ciudadanos, ¿sí?, de mucho dinero, ¿sí? Asaiares Neiopoi, ¿sí?, y romanos, a menudo por generaciones, ¿sí?, pero no exclusivamente, a menudo, pero no exclusivamente. La riqueza de la familia se usaba para cumplir las funciones del sacerdocio, que incluía la construcción de edificios y sobre proyectos cívicos con un gran gasto, claro, siendo ricas. Control absoluto. Claro. Yo me lo preparo, lo cocino y me lo como. Yo solita, ¿sí? Pero a esto se estaba enfrentando Timoteo en el pastorado de la iglesia en Éfeso. La información nos la da Rogers en su libro, ¿verdad?, de Identidad Sagrada de Éfeso. Pero tenemos que ver esto, porque no vamos a poder entender el ministerio que estaba desarrollando Timoteo y los consejos que Pablo le da a él si no entendemos el ambiente social, político, económico, etcétera, y religioso de la ciudad. Exactamente. Pablo no está atacando a la mujer, al contrario, en lo absoluto, está identificando y corrigiendo un problema serio al cual se estaban enfrentando estos dos jóvenes, tanto Timoteo como Tito. La Biblia muestra que las mujeres piadosas enseñaron lecciones importantes a los hombres. Sí, por ejemplo, las palabras de la madre de Lemuel a su hijo, que a su vez era un hombre adulto y era el rey. Pero el respeto que le tenía hacia su madre es tremendo cuando tú lees los pasajes en la Escritura. Así es, y todavía ella misma enseña a los hombres y tiene su autoridad en las Escrituras. Cuando leemos esas palabras, estamos leyendo las palabras de una mujer, claro, registradas en la Biblia, que nos están enseñando. Por lo tanto, Dios no se contradice, Dios no haría eso. No, los que nos contradecimos somos nosotros por venir calzados, con un camino de la oveja torpe, por traer nuestros prejuicios. Sí, por ejemplo, si yo vengo de un contexto, por ejemplo, lamentablemente los reformados del siglo XV venían de la tradición católica. ¿Y la tradición católica de dónde venían? De aquí, directamente. Y es una conexión de ideas que hemos mencionado también anteriormente, ¿no? O sea, Agustín de Hipona,
como buen católico, que además fue criado, y vamos a mencionarlos más tarde, entre los gnósticos, con todo su concepto de gnosticismo, en su rechazo también a la mujer, como ya veremos, en sus ideas, que todo se une, todo se une. Siempre el pensamiento o nuestras raíces culturales, si no tenemos cuidado, si no le hacemos caso al Señor de renovar nuestra mente, de transformarnos a través del conocimiento de la Escritura, a través de la humildad y descalzarnos y desvestirnos de nuestros ropajes de inmundicia, vamos a manchar una y otra vez las Escrituras. Es un trabajo de todos los días. Correcto. Tenemos también, por ejemplo, a Priscila, con su esposo Aquila, explicó la doctrina del bautismo cristiano a Apolos, quien era un maestro bien educado. Ana la profetisa, también, ¿sí? Se puede agregar a la lista de mujeres que enseñaron a los hombres, al igual que Hulda, Débora y otras mujeres de la Biblia que guiaron a los hombres e incluso hablaron en el nombre de Dios. Los hombres incluso buscaron el consejo de estas mujeres sabias. La esposa de Manoah, se le apareció ni más ni menos ¿quién? El ángel. El ángel de Jehová. ¿A quién? A ella. Y el que oró fue él, y al que se le aparece es a ella. Priscila y su esposo Aquila dirigieron una iglesia en casa en Éfeso en algún momento antes. Justamente en Éfeso. O quizás cuando se escribió 1 de Timoteo 2, del 4 al 19, Romanos 16, 3, 5, lo pueden ver. Mencionado. La prohibición entonces en 1 de Timoteo 2:12 ¿se aplica a Priscila? A ver, para un momento ahí. Según, si lo interpretamos como a veces se interpreta que la mujer calle, guarde silencio, ninguna de las mujeres que hemos mencionado podía haber enseñado, ni tan siquiera Priscila, ninguna de las demás, y sus palabras no estarían recogidas en las Escrituras, porque entonces Dios estaría contradiciendo a sí mismo al decir que la mujer calle, cuando Dios le da derecho a hablar en la Biblia y graba las palabras suyas por la eternidad. Eso entonces es muy poco probable, considerando la alta opinión que Pablo tenía de Priscila como colega del ministerio, su cálido afecto por ella y el hecho de que ella corrigió al maestro Apolos sin ningún indicio de maldad, además, ni de superioridad. Entonces, sugiero que es poco probable que esta prohibición se aplicara o se aplique a cualquier ministra o servidora del Señor capaz, humilde, sencilla, que viva apegada al Maestro, porque eso es muy importante, recordar estos dos principios. A todo servidor, hija de Dios, se nos conoce por el fruto y por la teología, es decir, por lo que enseñamos de la palabra, si está contenido en la palabra. Esto va a ir muy unido porque es un principio bíblico que el Señor lo enseña. Eso es correcto. Por un lado, entonces, vemos que Pablo dice que los hombres y mujeres profeticen, según 1 de Corintios, leemos en Hechos también 5, no se nos olvide, las hijas de Felipe, que eran profetisas, las 5. Y vemos que el problema entonces de esta ciudad en particular, pastor, era que las mujeres estaban muy, muy empoderadas, al punto que el marido era lo que se le llama hoy el marido florero, era el Homer, ¿no? Que le llaman el Homer Simpson. Eso es. No tenían influencia ni opinión en sus decisiones. ¿Por qué? Porque ellas eran la autoridad o autoritarismo, no sabemos exactamente, pero todo lo que nos dicen los historiadores es que ellas eran las que mandaban en todos los asuntos de la vida diaria. La voz cantante, yo mando y ordeno que se haga pronto, y eran ellas. Ahora vamos a entender lo que está diciendo Pablo. Bien. Viendo el contexto. La palabra es didasco, enseñar. Sí. Y autein o autenteo, que es actuar por uno mismo. Van muy relacionadas estas dos palabras, enseñar y dominar. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Autenteo es actuar por uno mismo, dominar, dominio, tener plena autoridad sobre. Dominar ya nos está diciendo que era el espíritu de estas mujeres. Ahora recuerdo una palabra que es la palabra educare, del latín, educar. Ahí viene la palabra. Educare viene de la palabra enseñar. Pero educar quiere decir alimentar.
es lo que hacen las madres. Y en hebreo una palabra también unida a esto, que se traduciría como tocar el paladar, Deuteronomio 6, cuando una madre, una mujer, tocaba el paladar de los niños para alimentarlos. Pero aquí lo que estamos viendo es que el contexto está hablando de dominio, de dominar, de actuar por uno mismo. Sí, como era común en ellas. Eso es. Y casi en todas las mujeres de Éfeso tenían este pensamiento, ¿sí? Pues se creían las amazonas. Así pues, el carácter y la forma de vida de estas mujeres en términos generales era de ejercer dominio sobre el hombre. Y de ahí que Pablo establezca un orden según las creencias de ellas, está corrigiendo algo. Ajá. Por una parte tenían por ciertísimo, según la diosa Semiramis, que en cierta forma, obviamente era la misma, cuando decimos Semiramis, decimos Artemisa, decimos Artemis, decimos Diana, decimos Venus. La misma diosa con diferente traje. Según ellos, Diana, Semiramis, todos estos, era la primera en ser creada. Que el hombre fue producto de su relación con Baal, y esto lo vemos con Semiramis, con Nimrod y Tamuz, que era el pequeño. Entonces, autenteo, ¿sí? De autos mismo, y un nombre perdido, gentes, que probablemente significa funcionante, ¿sí? Auténtico, ejercer autoridad por encima, por su propia cuenta. Se usa en 1 Timoteo 2:12, la versión revisada inglesa traduce usurpar autoridad, ejercer dominio, tomar autoridad. En su utilización más antigua, la palabra significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismo. Más tarde vino a denotar a uno que actúa asumiendo autoridad por su propia cuenta y de ahí ejercer autoridad o dominio sobre otro. Pablo está diciendo no. Eso no. En la Escritura siempre dice que todos somos iguales, y si Cristo nos devuelve a nuestro estado original en el Edén, somos iguales. Y Pablo estaba corrigiendo la idea de que la mujer había sido creada primero, ella gobernaba, ella dominaba, y decir, oye, no, así no, eso no es así. Es ahí donde está la corrección tan importante que Pablo está haciendo, esa autoridad que llega incluso al derecho a matar a otra persona. Y Pablo dice, no, eso no, volvamos a Génesis, volvamos al diseño original que en otras clases, ¿verdad?, de adoración de siervos hemos estado viendo. Os invito, si no las habéis visto, a recuperarlas en nuestro canal de YouTube y poder verlas. Y también en el aula internacional, hoy estoy apegado a él. También directamente. Entonces, ¿cómo asume mucha gente esa interpretación de 1 Timoteo 2:12? Pues vamos a entenderla un poco. Se trata de una mujer que enseña a los hombres, en plural, en un servicio de adoración. Este puede no ser el caso. ¿Por qué? Leamos el contexto. Esto también lo sabe todo buen estudiante. No todas las actividades mencionadas en 1 de Timoteo capítulo 2 ocurren durante una reunión de iglesia. Las actividades de las mujeres haciendo buenas obras no ocurren dentro de la iglesia. Versículo 10, 2:10. Y menos teniendo hijos. No, eso no ocurre. Sí. Esperemos que no. No suelen tener lugar durante las reuniones congregacionales. Claro. Así que sugiero la prohibición en 1 de Timoteo 2:12 no está en el contexto de una reunión de iglesia, sino en el contexto de una relación entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. A ver, ese punto que estás ahí desarrollando es muy importante que lo entiendan bien nuestros estudiantes. El texto no se está refiriendo a una reunión de iglesia, se está refiriendo a ese problema que había en Éfeso cuando las mujeres eran unas mandonas, los maridos habían quedado cero y no había orden, al contrario. Y Pablo tiene que exhortar a la iglesia de Timoteo que es el patrón bíblico. Para aquellos que creen que la prohibición se hizo pensando en una reunión de iglesia, mis estimados, es importante recordar que tales reuniones en las primeras décadas de la iglesia se veían muy diferentes a la mayoría de los servicios de nuestra iglesia en la actualidad. De hecho, hoy mismo estamos viendo un cambio dramático desde lo que sucedió con el bicho, ¿sí? El cobicho, hasta ahora. Ya la iglesia ha cambiado como tal. Bueno, pues
la iglesia naciente, nada se parece a la iglesia que hoy conocemos con un púlpito, porque de hecho toda esa liturgia viene de la iglesia católica. El púlpito, la gente ahí sentada, todo el comienzo con una canción, 2 canciones, 3 canciones, que si nos levantamos, que si nos sentamos, que se arrodillen, que no se arrodillen, que no sé qué, que el velo, que el no velo, que el vestido largo, que el vestido corto, que ponte así, que ponte asado, que luego reza, que no sé qué, porque nos encanta el rito. Lo estás describiendo muy bien. Nos encanta el rito, pero si fuéramos a estas iglesias, del principio, cuando los apóstoles estaban ahí, yo creo que el cristianismo actual se quedaría asustado. Los cristianos hoy dirían, ¡oh! Lo que hacen. Hereje. Por lo menos. En aquellos días, especialmente en las iglesias asociadas con Pablo, las personas podían participar en el ministerio, incluso espontáneamente. Cuando la congregación se reunía para adorar, lo leemos en 1 Corintios 14:26, Colosenses 3:16. Ejemplos bíblicos. Sabemos que las mujeres oraron y profetizaron en voz alta en las asambleas de Corinto, por ejemplo. Romanos 12:6 dice, aquí pongamos atención porque Pablo está hablando de que todos somos bendecidos de parte de Dios con diferentes dones. ¿Lo quiere leer, Pablo? Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y quiere leer, por favor, 1 Corintios 12:28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Efesios 4:9 dice aún más cosas y pongamos mucha atención en el versículo 13, pero comenzaré desde el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me pregunto si por seguir a hombres y elevar banderas o estandartes de hombres, tenemos tantísima división. Si fuera Cristo nuestro estandarte, la iglesia estaría más fuerte, seríamos lumbreras tan luminosas que no habría coyuntura por donde el enemigo se aproveche. Ese es el problema. Satanás ha sabido bien cómo entrar en las rendijas de la iglesia y separar a la iglesia del fundamento bíblico, escriturado, de lo que enseñó el Señor Jesucristo, de lo que Él mismo era y nuestra comunión con Él. En este punto, ¿verdad?, de los dones que estamos viendo, queda clarísimo, los dones no tienen sexo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y pensando en las hijas de Felipe, ¿no?, que eran profetisas. O profetes. La palabra en griego, profetes, ¿no? Es interesante, es algo para pensar. Sí, aquí en 1 Corintios precisamente esa palabra la encontramos, ¿no? En 1 Corintios. Sí, puedes leerlo tú mismo, por favor. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Aquí Pablo está hablando en Corintio tratando otro problema, pero no era si la mujer podría o no profetizar, sino cuestiones del pelo, del no pelo, cosas que en aquel entonces estaban tratando, que ya sería otro tema para estudiar si ese fuera el propósito. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Porque esa iglesia tiene mucha historia, muchos problemas también, porque eran, bueno. Pero este pasaje, mira qué claro es, no dice que no lo hagan, dice cómo deben hacerlo. Sí.
Claro. Algunas iglesias se reunían en hogares dirigidos por mujeres, por supuesto, y eran mujeres ricas. Eso no se nos olvide, por eso se habla también de que la mujer se vista pues sin ser tan ostentosa, porque eran mujeres muy ricas y que además eran profetisas y que pues todo el lujo, pues simplemente no hay que extrañarnos, por ejemplo, cuando vemos la iglesia tradicional a su representante vestido con toda pompa y toda su elegancia, y muchos también de los que se dicen ser cristianos que más parecen modelos de Hollywood. Sí, bueno, tenemos a mujeres que dirigían estos grupos como Lidia, Ninfa y probablemente Febe. Parece que Lidia fue la anfitriona y líder de la primera congregación en Filipos. Crisóstomo creía que Evodia y Síntique, dos mujeres, eran líderes o jefas, literalmente tokefalaion, que quiere decir cabeza. Sí, esa palabra, kefalaion. De la iglesia de Filipos, según la homilía 13 sobre Filipenses. Ninfa parece haber sido el anfitrión y líder de una iglesia en casa en la Odisea, Colosenses 4:15. Habría sido realmente extraño y en contra de las expectativas culturales que una mujer rica, quien era dueña de su casa, para no tener voz en lo que sucedía en la congregación que se reunía en su propia casa, especialmente porque la mayoría de los miembros de la iglesia habrían sido parte de su hogar, extendiéndose, ¿sí? Incluidas sus parientes, a sus esclavos, ¿sí? Otros miembros de esta casa podrían ser clientes y compañeros de trabajo, y otras personas estrechamente asociadas con la cabeza de familia, y estas podrían ser 20 o 30 personas. Un grupo como las iglesias de aquí en España, que son 20 o 30, ya es una iglesia. Y estas mujeres, como también Crisóstomo mismo nos recoge, los padres de la iglesia, así lo mencionan también, tenían un lugar de liderazgo importantísimo. Así es, y Pablo no denuncia eso, al contrario. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, y sé que ahora en algunos va a haber un choque tremendo, pero esto es lo que está sucediendo en esa iglesia, y eso es lo que pasaba en Éfeso, y ya lo vemos estar recogido también en la historia, y con la misma escritura en la mano. Entonces, retomando el problema con las doctrinas del templo de Diana, que no se han tomado en cuenta, y por lo tanto algunos cristianos creen que la razón por la cual las mujeres no pueden ser líderes o maestras de los hombres es porque Adán fue creado primero y luego Eva. Ahí está otro problema que vamos a ver ahora. Porque estos cristianos creen que implícito, el origen de la creación, hay un orden de liderazgo, y eso no es así. Sin embargo, ni el liderazgo ni la sumisión se reconocen, ni siquiera se insinúan en ninguno de los relatos bíblicos de la creación, ¿verdad? Y no creo que esto sea lo que Pablo quería decir en 1 Timoteo 2:13. El hecho de que Pablo mencionara el orden creado en 1 Timoteo 2:13 para corregir una enseñanza falsa en la iglesia de Éfeso es que Eva, se decía, había sido creada primero y Adán había sido el engañado. Vamos a ver que tales ideas se encuentran en documentos antiguos que aún existen. Ahora vamos a leer algunos para que no haya la idea de que ¡ay, se lo están inventando! No, tenemos aquí las citas, y vuelvo a centrarnos donde estamos, las ideas antiguas que decían que Eva había sido creada primero y ella, por lo tanto, tenía que asumir el liderazgo. Vamos, por ejemplo, a los descubiertos en el 1945, famosos escritos de Nag Hammadi, ahí en Egipto. Cualquier estudioso de las escrituras conoce estos manuscritos. Vamos a ver lo que nos dicen, qué nos muestran. Muestra que los relatos bíblicos de la creación se interpretan libre y alegóricamente según el pensamiento de cada quien. En algunos de estos textos se representa a Eva como una fuerza poderosa, mientras que Adán era pasivo. Interesante. Veamos el texto que data del año 100 al 230 después de Cristo. Veamos que este texto contiene las divagaciones de una mujer llamada Vida, es decir, Zoe, también conocida como Eva.
A diferencia de lo que sugiere el título, este escrito no es propicio ni indicativo de una mente perfecta. Este artículo no es especialmente útil, entonces, para discutir la herejía de 1 Timoteo 12, pero da peso a la idea de que algunas corrientes, ¿sí?, del judaísmo y del cristianismo primitivo tenían ideas extrañas sobre Eva, como ahora se tiene sobre Adán. Es así. O sea, se va de un extremo al otro. Eva, primero, como creada primeramente, que es la inspiración y toda la fuerza y poder, pero ahora se fue el péndulo para el otro lado, en donde Adán es el que tiene que pisar a la mujer. De este lado la mujer pisa al hombre y de este lado el hombre pisa a la mujer. ¿Y es esto lo que enseñan las escrituras? No. No, en ninguna de las formas. Pero vamos a ver. Y cualquiera dirá, yo no enseño que pise el hombre a la mujer. Haga usted de cuenta que usted es mujer y yo soy hombre. Intente enseñarme. ¿Qué haces? ¿Cómo? Eres mujer, tú no tienes nada que enseñarme. ¿Qué me estoy poniendo? Por encima. Me siento mejor. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿No? Una mujer no tiene nada que enseñarme a mí. Ya, eso no es lo que enseñan las escrituras. Sí. Entonces, ¿qué creó Dios en lugar de una mujer? ¿Una bestia? Otra cosa es que nos portemos todos como bestias salvajes. Pero... Eso es otro tema. Vamos a ver qué dice un evangelio espúreo. Se llama el Evangelio de Felipe, escrito en el 180-250. Este trabajo aún es más raro. Afirma que Adán nació a través de 2 vírgenes, una de las cuales, fíjense, se llama Espíritu, con E mayúscula. Pero fíjate que estamos hablando de un evangelio, el evangelio de Felipe. Esto estaba circulando en los círculos cristianos. Sí. Y estas ideas estaban siendo transmitidas a la iglesia primitiva, aún desde los escritos gnósticos, herejes. Sí. Pero estaban ahí. Sí. Y tenían que ser refutados. Sí, tenían que ser. Sí, definitivamente Pablo necesitaba atacar esto porque se estaban filtrando. Son estas fábulas de viejas, esta doctrina rara, esta enseñanza que no tenía nada que ver, a eso se refiere. Lo que ahora también está circulando por ahí, se tiene que denunciar y decir lo que dice la Escritura. Correcto. ¿Sí? A esta espíritu, ¿sí?, en mayúscula, era nada más ni nada menos, según ellos, Eva. Estoy recordando también el apócrifo de Juan, sí, otro de los escritos del 120 al 180, ¿verdad que sí? Que este escrito menciona o retrata a Eva como maestra de Adán. Exactamente. ¿Nos suena ya porque Pablo está diciendo lo que dice? Dice, y envió por su espíritu benéfico, ¿sí?, y su gran misericordia, eso dice este texto, sí, el apócrifo de Juan. Una ayuda para Adán, la luminosa epinoia que sale de él, que se llama vida, Zoe, y ella asiste a toda criatura, ¿sí?, trabajando con él y restituyéndolo a su plenitud y enseñándole sobre el descenso de su simiente y enseñándole sobre el camino de su vida y el camino por el que bajó. Ahí está el problema. Ahí está el problema que Timoteo tiene que corregir, porque esto se estaba enseñando en esas iglesias primitivas, esa influencia. A Eva entonces se le pone como superior a Adán. Correcto. Vamos a ver qué dice aparte este texto. Dice, soy la luz que existe en la luz. Soy el recuerdo de pronoia para poder entrar en medio de las tinieblas y en el interior del Hades. Y llené mi rostro con la luz de la finalización de su eón. Y entré en medio de su prisión, que es la prisión del cuerpo. Ideas platónicas, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Y dije, el que oye, levántese del profundo sueño. Y lloró y derramó lágrimas. Se secó lágrimas amargas de sí mismo y dijo, ¿quién es el que llama mi nombre? ¿Y de dónde me ha llegado esta esperanza mientras estoy en las cadenas de prisión? Y dije, yo soy la pronoia de la luz pura. Yo soy el pensamiento del espíritu virginal que os elevó al lugar de honor. Levántate
y recuerda que eres tú quien escuchó y sigue tu raíz, que soy yo, el misericordioso. ¡Wow! Cami, excelente lectura. Es que se supone que represento a Zoe. No, Dios me libre, pero bueno, es el texto. Pero esa es la idea que estamos viendo, la mujer superior al hombre en este contexto. Exactamente. Stephen A. Holler, un erudito gnóstico y creyente gnóstico, comenta sobre este pasaje y escribe: en ninguna parte es más evidente la superioridad y el poder luminoso de Eva que en su papel como despertador de Adán. Wow. Adán está en un sueño profundo del cual lo despierta la llamada libertadora de Eva, mientras que la versión ortodoxa hace que Eva emerja físicamente del cuerpo de Adán. La versión gnóstica tiene el principio espiritual conocido como Eva emergiendo de las profundidades inconscientes del adormecido Adán. Y aquí hay un serio problema, porque sí que es verdad que hoy muchos Adanes están dormidos mientras que la mujer toma el liderazgo en casa en muchos sentidos, porque el hombre sigue dormido. Y los que somos pastores vivimos al diario esa situación en las iglesias donde los hombres están dormidos, no tienen realmente una relación con el Señor, no les sirven, y sus mujeres toman el liderazgo tanto en el hogar como en la iglesia también. Así es. Así que como vemos, el mismo espíritu es el mismo. No cambia, así como Satanás dice que el hombre no cambia y lo puede engañar de la misma manera, pues el demonio tampoco cambia. Nada más va cambiando de nombre, se remasteriza y todo, pero el espíritu es el mismo. No ha cambiado nada. Así que yo creo que necesitamos poner las pilas los dos y retomar nuestro papel que el Señor nos dio en Génesis, ¿verdad? En un mismo plano los dos. Es entender eso, es lo que estamos intentando hacer a través de estas últimas clases, que una vez más os invito a ver, de ver que el plan original de Dios no era una subjeción, una subyugación, era un paralelismo de corazones en el servicio al Señor, en la adoración, en la responsabilidad. Ambos fueron invitados a tener control de la creación de Dios. Ambos eran hijos de Dios, Adán y Eva. El orden de la creación es expuesto no como orden prioritario, sino simplemente mostrando al contrario el amor de Dios hacia sus criaturas. Dios no crea jerarquías. No. Él es por encima de todo y todos. Vamos a ver aquí la hipostasis de los arcontes, que data del 200 al 300 después de Cristo. Sí. Si este largo texto es una interpretación esotérica de los capítulos 1 y 6 del 1 al 6 de Génesis. Incluye varios pasajes sobre Adán y Eva, incluido el siguiente, donde Adán reconoce que Eva le ha dado la vida. Los gobernantes consultaron entre sí y dijeron: ven, hagamos que un sueño profundo caiga sobre Adán, y se durmió. Ahora viene el sueño profundo que hicieron caer sobre él, y se durmió. Ignorancia. Le abrieron el costado como una mujer viva, y reconstruyeron su costado con algo de carne en lugar de ella, y Adán llegó a estar dotado solo de alma. Y la mujer, dotada de espíritu, vino a él y habló con él diciendo: levántate, Adán. Y cuando la vio dijo: tú eres quien me ha dado la vida, serás llamada madre de los vivos, porque ella es mi madre. Ella es la que es el médico y la mujer y la que ha dado a luz. Cómo se torcieron las escrituras de una manera impresionante. Y aunque daten de esta época en la que fueron escritos, son corrientes que ya venían de antaño. Eso es un dato importante que tenemos que entender. Estamos regresando una vez más al pasado, todo se une. Otro de los documentos que tenemos aquí es la hipostasis de los arcontes, o la naturaleza de los gobernantes. Este es otro documento interesante, ¿no? ¿Nos puedes hablar de él? Se refiere a la serpiente como la maestra, que es guiada por el principio femenino que místicamente la habita. La serpiente se representa de una manera un tanto positiva, que es muy diferente al relato bíblico en el que Dios maldice a la serpiente por provocar la caída de Adán y Eva.
Este texto gnóstico es inquietante por la forma en que retrata a Dios. Los gnósticos creen que el Creador es demente y distante, ¿sí? Y los gobernantes, es decir, los arcontes, en este texto, que son los paralelos a Dios en Génesis 1, pero con giros corruptos, son descritos como arrogantes, haciendo pasar un mal rato a los humanos e incluso como rencorosos. Y dirán algunos, ¡ay sí, qué cosa tan fea! ¿Y qué hacemos los cristianos cuando decimos que nos va mal y todo? Bueno, así Dios lo quiso. Cuando en realidad muchas de las cosas que estamos cosechando son decisiones de nuestra mala cabeza. Eso es, Dios es de inocente. Nuestra terquedad. De nuestro pecado, básicamente. Sí, o del pecado de otros. Ahora, con esto queremos decir que Dios no tiene control sobre todas las cosas. Sí, pero ese es otro tema. Hablaremos de ello en otra ocasión. Sí, si nos vamos a desviar. Muchos de estos escritos gnósticos fueron escritos después de que se escribiera Primera de Timoteo. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, algunas de estas ideas heréticas estuvieron muy probablemente circulando durante años y años antes de que fueran escritas, empezando por Nimrod, Semiramis y Tammuz, ¿verdad? Eso es. Y estas ideas se estaban diseminando, pues obviamente, en Éfeso, que es nuestro estudio de hoy, ¿no? Cerinto era un conocido maestro, ¿sí?, protognóstico que había llegado a Éfeso desde Alejandría. En algún momento de la segunda mitad del primer siglo, al igual que su compatriota Filón de Alejandría, Cerinto favorecía las interpretaciones alegóricas de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora bien, no sabemos qué pensó o qué enseñó Cerinto acerca de Adán y Eva, pero teniendo este trasfondo... Correctísimo, correctísimo. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que tienen un trasfondo de años y años católico o de brujería o de otra religión como los testigos mormones, etcétera, y llegan al cristianismo y como no se han limpiado de toda esa porquería, lo que hacen es mezclar y torcer? Incluso, si puedo decírtelo así, teólogos del pasado que crean en nosotros patrones de pensamiento que nos da miedo salir de ese patrón, e incluso cuando tenemos retos como lo que hoy estamos viendo, seguimos dentro de ese patrón porque seguimos al teólogo, seguimos la enseñanza, seguimos la secta, seguimos el filósofo, en vez de seguir las escrituras. Claro, porque si seguimos precisamente la corriente, por ejemplo, del siglo XII en adelante, donde la mujer era vista como bruja, el diablo con faldas. El diablo con faldas, tantas mujeres que murieron quemadas, sí, violadas, torturadas de maneras brutales. Sí. Lo único que pasó con la reforma fue que se remasterizó eso, simplemente en lugar de tortura física se volvió tortura psicológica. Sí. Entonces tengamos cuidado. Apocalipsis 2:6 menciona que había una secta herética conocida como los Nicolaitas en Éfeso, pero sabemos poco acerca de este grupo porque tiene una vida relativamente corta. Es dentro de Primera de Timoteo donde se encuentran las pistas más fuertes sobre la naturaleza de la herejía en Éfeso. En Primera de Timoteo 1 al 3, 2, 5, el 15, o sea, del 2, 5 hasta el 15, 4, 1, 7, y 6:20. Sí. Estas pistas llevaron a hombres como Irineo, Tertuliano y Eusebio a vincular la herejía de Primera de Timoteo con el gnosticismo que conocían en los siglos 2 y 3. Qué importante es esto. O sea, ahí también vemos en Timoteo que está confrontando las herejías gnósticas con esos escritos de Magadi que hemos ya mencionado, todos esos documentos que mostraban que era la mujer. Así es, a diferencia de las elaboradas historias gnósticas, Pablo ofrece un resumen sucinto, directo, sí, va al grano acerca de la creación y la caída, aunque deja de lado la parte de que Adán también era un pecador, porque Adán fue formado primero, dice, luego Eva, y Adán no fue el engañado, fue la mujer la que fue engañada y se convirtió
en pecadora. 1 Timoteo 2, 13, 14. Pablo bien pudo haber escrito esto para entonces corregir la noción falsa y evidente en algunos escritos gnósticos posteriores de que Eva fue creada primero y luego Adán, y que Adán fue el engañador. Esto es lo que estaba corrigiendo Pablo. Decir que Pablo está usando el orden de la creación del varón primero y la mujer segundo para afirmar una cadena de mando es perder por completo el punto de la narración de la creación en Génesis 2, 21 y 24, que muestra la igualdad, afinidad y unidad entre el primer hombre y mujer. Además, este concepto ignora por completo la enseñanza de Jesús que los últimos serán los primeros. Por favor, toda la escritura es una unidad, no podemos arrancar de aquí a allá y acomodarlo a lo que nosotros creemos, a lo que nos han enseñado. Claro, y no existe contradicción, Cami, en las escrituras, ni de versículos, ni de palabras, ni de conceptos, ni de ideas, porque entonces habría contradicción en Dios. Así que tenemos que poner nuestra teología correctamente con las escrituras. Así puedes decir que Pablo está usando el orden, y por último, para decir que aprendan en silencio, la palabra griega es jesushia, usada en 1 Timoteo 2:12, significa calma o quietud, sí, que creo que ya lo tocó en lo tocamos en una de las clases. Con la implicación de mantenerse sentado. Esta misma palabra también se usa en 1 Timoteo 2:11. El adjetivo relacionado se usa en 1 Timoteo 2:2. Pablo quería que una mujer o mujeres de Éfeso aprendieran tranquilamente y se comportaran con decoro, y como ya vimos, tenían ese antecedente de ser ellas las que hablaran e interrumpieran continuamente. Es que cobra tanto sentido porque muchas de estas mujeres paganas se convertían al cristianismo, aceptaban al Señor, eran salvas, pero su cultura, su idiosincrasia, sus maneras de actuar estaban siendo aún movidas por lo que habían vivido durante años. Pues así crecieron. Correcto. Y era lo que sabían y lo que entendían y creían. Y ahora venía alguien y les cambiaba todo el panorama, decían, perdona, ¿cómo está esto? Entonces, ayer como hoy, eso sí es para todos, aprender en silencio y con sumisión era y es el comportamiento actual, habitual de un buen estudiante. En el grupo internacional también les pedimos eso en la aula de estudio, que por favor no pongan ni conversaciones, ni hilos de conversación, ni videos, ni nada, porque en un momento dado es lo mismo que interrumpir las lecciones. Correcto. Ni imágenes, ni nada, ya para eso tienen sus grupos de difusión en donde pueden explayarse como ellos quieran, pero en un aula, en un salón de clase, eso no se puede. El alumno viene a aprender con un corazón humilde para poder ser enseñado. Así que lo que se quiere decir aquí es una actitud tranquila y cooperativa, en lugar de mantenerse pues en un silencio tranquilo y no estricto de cállate la boca. Eso no. Absoluto. No dice que una mujer debe permanecer en completo silencio en las reuniones de la iglesia de una manera autoritaria y aplastante. Eso iría en contra de todo lo que la Escritura enseña. Considerando que no sabemos cuáles fueron los parámetros originales de la prohibición de Pablo, por así decirlo, y considerando que vemos tanta diversidad en la forma en que este versículo se aplica en la vida de la iglesia hoy, lamentablemente, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué este versículo es tan prominente y omnipresente en las discusiones y regulaciones diseñadas para restringir las oportunidades de ministerio en las mujeres? No solo la implementación de la prohibición en 1 Timoteo 2:2 se restringe de manera universal a las mujeres de los ministerios, ¿sí? En cualquier parte de la iglesia, en liderazgo, por ejemplo, tiene un efecto continuo de limitar, suprimir y disminuir a las mujeres de otras maneras. Claro. Se extiende a todas las esferas. Sí. Esto se debe a que si la prohibición realmente pretendía ser universal y permanente, hace una fuerte declaración sobre la que Dios piensa de las mujeres y los hombres. ¿Qué podría ser? Que las palabras de cada mujer no son tan importantes como las palabras de los hombres. ¿Es este acaso nuestro Dios? En absoluto, no. Y tenemos que ser muy serios sobre este tema porque está deteriorando y destrozando la misma imagen y carácter de Dios.
¿Realmente creen que las mujeres no tienen nada que valga la pena para enseñar a los hombres? Y por el contrario, ¿realmente creen que solo los hombres tienen cosas que valen la pena enseñar para toda la congregación? Me pregunto, ¿el hombre tiene un diferente Espíritu Santo que la mujer? En absoluto, no. ¿Hay dos Espíritus Santos? No. Es el mismo. Tendríamos que revisar mucho esto. Todavía hay algo más que decir quizás para cerrar este punto, y es que dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero se refiere a que las mujeres efesias no les gustaba tener hijos. Con ese carácter y esa situación. Pues porque eran las que gobernaban, las que hacían, y tener hijos era un asunto, pues como la mujer de hoy. La mujer de hoy. Entonces, Pablo precisamente aborda estos temas que aparentemente dices no coinciden uno. ¿Por qué se salta de una cosa a otra? Porque está hablando precisamente acerca de las creencias que se tenían en aquel entonces, de que la mujer era superior en todas las cosas al hombre. La vida de la maternidad y del hogar, cuidando de los hijos, criándolos, haciendo de ellos hombres valientes, esforzados, mujeres hermosas delante de Dios, no era esa la prioridad. Más que nada ellas creían en que si tenían mujeres era lo mejor, a diferencia de otras culturas que enseñan que tener un hijo varón es lo mejor que les pudo haber pasado y no una mujer. Nos fijamos cómo se va el péndulo de un lado a otro, a los extremos, y no parte precisamente del corazón de Dios. Es por eso tan importante leer toda la Escritura, de tapa a tapa. La centralidad no es el hombre, la centralidad no es la mujer, la centralidad es Cristo. Eso es. Y ver la vida de Cristo, cómo nos trató a hombres y a mujeres, a niños, a jóvenes, cuál fue el acercamiento que Él tuvo y cómo nos reconcilia nuevamente con el Padre al de nuestro estado original. Eso es. Ha sido una clase muy interesante. Sé que a lo mejor nos hemos extendido más que en otras ocasiones y agradezco mucho a los estudiantes por vuestra atención. Y deciros también, y no lo hemos hecho a propósito, hoy es el Día Internacional de la Mujer, justamente cuando estamos preparando esta clase. Nosotros creemos que cada día debe ser un día donde el hombre y la mujer sea visto como Dios lo estableció, y debemos dar gracias a Dios por nuestras mujeres, porque en la Iglesia forman realmente el cuerpo de Cristo. Tienen un papel de suma importancia y no tienen que ser menospreciadas ni poco valoradas. Y yo personalmente quiero agradecer a nuestra decana, a la doctora Cami Tomasini, por estar aquí grabando esta clase, por ser nuestra decana. Ella ha invertido incontables horas en la preparación de los estudios, de la información que compartimos, y realmente estamos agradecidos al Señor. Y quiero expresar ese agradecimiento a ti también. Gracias. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Gracias, pastor. Y solamente un apunte antes de terminar. Toda persona que anhela un liderazgo ya no es apta para el liderazgo. Ojo, Buena señal, buena enseñanza. Toda persona que aspira a estar por encima de otros ya no es apta. Toda persona que alega y pelea por estar por encima de otros, otras, lo que sea, sabemos nosotros que somos hombres y mujeres, ya no es apto para el liderazgo. Todo hombre y toda mujer que dice que es hija de Dios, hijo de Dios, necesita por obligatoriedad vivir apegado al maestro. El maestro es entonces el que pone, quita, habla por medio de ella o él. A nadie, digo a Dios, nadie le ata las manos ni le dice ¿tú qué haces? Seamos cuidadosos, no vaya a ser que nos encontremos afrentando a Dios. Pues buena exhortación, y de verdad gracias una vez más por esta clase. Tengamos un corazón de siervo, un corazón también de aprendiz. Nos decían en el seminario que si no tenemos un corazón de aprendiz, nunca tenemos un corazón para enseñar. Así que tengamos ese corazón tierno. Y voy a pedirte, Cami, si puedes cerrar esta clase en una oración. Claro que sí. Y así despedirnos hoy. Vamos a orar.
Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio. Gracias porque nos estás enseñando cómo debemos acercarnos a la Escritura, con humildad, con sencillez, con una mente abierta a ser enseñada por ti, instruidos por tu Espíritu Santo. Corregir todas aquellas cosas que tenemos mal aprendidas. Despojarnos de ese calzado roído, viejo, feo que es nuestro camino, de estos harapos de inmundicia que lo único que hacen es manchar las Escrituras y torcerlas y ajustarlas a nuestras propias creencias. Te pedimos pues ser guiados por tu Espíritu Santo, permanecer en la verdad y sobre todo, Señor, vivir apegados a ti. Gracias, Padre, muchas gracias por todos los alumnos, porque nosotros también somos alumnos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ven pronto, Señor. Amén. Que el Señor venga pronto, os esperamos, si Él no viene antes, en nuestra próxima clase. Gracias y que el Señor os bendiga.